Dar paso al ratito final del programa donde nos sentamos a charlar, a reflexionar, esta vez con Tomás Abraham. Te decía filósofo. ¿Cómo andas, Tomás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te leía el domingo en tus habituales columnas en el diario Perfil y me hacía acordar, porque decías, bueno, esto es aburrido, ¿qué problema hay? ¿No? Me hacía acordar la época en la que duró poco, lamentablemente, el aburrimiento en el tiempo de la Rúa, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué te parece que se le reclama al gobierno de Macri algo que no tiene por qué tener con relación a algo del orden más emocional? Bueno, los reclamos son generales, pero hay un reclamo de parte de la intelectualidad y de alguna gente de la cultura que le piden a Macri que les confeccione un relato. La cultura no kirchnerista, obviamente. Justamente de la no kirchnerista, la que se opuso al kirchnerismo, le está pidiendo a Macri que le sustituya el relato kirchnerista que sedujo a mucha gente de la cultura y aparte de la juventud. Y le están pidiendo a Macri algo que ellos no pueden dar, porque en general no se hace un pedido de relato, en general uno relata. Si tiene algo que decir, o construye una ideología, o elabora una utopía, o como le gusta decir, una narrativa, etcétera, pero eso no se pide, no es un delivery. Entonces le está pidiendo a Macri, que realmente no es muy aficionado a relatar ideología, sino que se mueve por slogans, que a la centroizquierda o al progresismo le dé el relato que hace 40 años no tienen, porque realmente es de lo que carecen desde hace muchísimo tiempo, y no solamente en Argentina, es decir, la socialdemocracia es mucho tiempo que se quedó sin relato. ¿Pero vos lo estás ubicando dentro de la socialdemocracia, Macri, con esto? No, lo que estoy ubicando es a los intelectuales que le están pidiendo a Macri que les dé el relato que ellos, desde el progresismo, del Club Político Argentino, desde distintos lugares, le están pidiendo que les llene el agujero que ellos tienen. El progresismo no tiene relato. Entonces le están pidiendo a Macri que les dé algo que entusiasme a la gente y que pueda compensar ese hueco que está en un determinado espectro de la política cultural, ¿no? O sea, yo pensaba, hoy se cumplen 3 meses el gobierno de Macri, digamos, la primera vez que gobierna un partido que no es ni radical ni peronista. Cuando asume en el balcón canta Gilda, pero tampoco tenía una bandera, digo, que iba a cantar también, digo, más allá de la elección de Gilda, lo que cada uno puede opinar de la elección que toma, qué bandera iba a poder levantar, de dónde va a agarrar. Hay algunos que le ven algún sesgo peronista en su forma de gobernar, en el sentido de tener cierta vocación por el poder, como lo demostró, firmando decretos para intentar primero meter jueces de la Corte vía decreto, una alianza incipiente que ahora parece frustrada con Moyano. Pareciera tener más esa vocación de poder que se le atribuye más al peronismo que al radicalismo en nuestra historia. No, lo que pasa es que los gobiernos se van a definir y van a tener identidad a través de su práctica gubernamental. No lo van a hacer a través de un relato fundacional, eso ya no existe. En todo caso es un placebo que se agrega a una práctica. La práctica gubernamental del macrismo está en 90 días. Seguramente dentro de 2 o 3 años vamos a tener una idea de hacia dónde van, ¿no? Cómo van negociando, qué negocian, dónde pusieron, dónde sacaron. Eso se está viendo. Por eso no tenemos recursos de tipo ideológico como para dar un diagnóstico como los últimos 12 años. Era muy fácil los últimos 12 años. Fácil. Claro. ¿Por qué? Porque estaba a favor o en contra. Y si estabas a favor o en contra, tenías tu propio... Y si vos no estabas a favor, te decían que estabas en contra. Si vos no estabas con Kirchner, estabas con Clarín. Era todo muy sencillo. Pero ahora no es sencillo. Porque entonces ahora, como no está el mazo distribuido en 2 partes, entonces cada día vamos a tener una posición distinta de acuerdo con quién negocien, de acuerdo con qué medidas toman, con qué arrepentimientos vengan, porque la práctica gubernamental en un país como la Argentina, en una situación como la que está ahora, va a ir cambiando de acuerdo a las exigencias del contexto. Entonces vamos a ver hacia dónde van, qué van a hacer con las políticas sociales, si las van a ampliar, si las van a reforzar, si las van a extender o lo van a suprimir, qué van a hacer con la política fiscal, con el empleo, etcétera. Eso no está de antemano definido por un programa quinquenal o cuatrienal. No está definido por una ideología. Es decir, hasta ahora para cierta fracción decían, son de derecha, son neoliberales, otros van a decir son desarrollistas, otros van a decir un poco peronistas, etcétera. Todo el mundo quiere una respuesta a algo que no la tiene. Es decir, vamos a ver
qué van a hacer, porque ellos mismos están aprendiendo el arte de gobernar. Entonces, lo que hasta ahora era... Sí, no es lo mismo tampoco administrar la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver, me parece, más con un cierto sesgo de la administración que gobernar un país, evidentemente. ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces tienen que poner gente que no conocen bien, etcétera. Todo eso implica una administración de las cosas y una interpretación de la realidad política que no tiene antecedentes y no se puede apoyar, más todavía en un partido político que es relativamente nuevo y que no estaba estructurado a nivel nacional. Entonces, bueno, están en eso, están probando. Y son 90 días, y lo que sí podemos decir es que en estos 90 días alguien gobierna la Argentina. Es decir, un cierto temor que se tenía de entrada, ¿no? Que dado el poder de los que se iban, aunque perdieron, tenían poder, y los que venían con un cambiemos... Iban a estar muy acotados, además por la falta de mayorías en el tema de la ingobernabilidad, claro. ¿no? Etcétera. No. Están. Por eso también están por provocando... cómo se desgajó un poco el propio Frente para la Victoria, ¿no? Bueno, hoy estalló en la provincia de Buenos Aires, pero también con lo que pasó un poco en el Congreso, ¿no? Bueno, indudablemente el no tener Radio Nacional, el micrófono y la caja, ahora están en otro lugar. Es decir, están en un lugar en donde los estamos conociendo. O sea, yo ahora estoy escuchando a Otavis, a Kicillof, etcétera, un montón de gente que antes se negaba a los micrófonos que no les pertenecían. Ahora están ahí desparramados, se discute, tienen que explicar, tienen que aparecer ante la sociedad. Antes tenían el gran micrófono monárquico y ahí iban todos. Entonces esto se dispersó. Ahora ellos te dicen que lo que tenés enfrente al contrario, es toda una cosa monótona, igual, pro gobierno. ¿No? Bueno, sí, pero eso es una gran mentira. Lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Radio Nacional, que se están discutiendo cosas y se está haciendo algo que a mí me llama la atención positivamente. Es decir, el rol del periodismo está volviendo a descubrir el valor de la información. Es decir, hemos dejado de hacer publicidad, propaganda y campaña. Y además que el periodista ha dejado de opinar permanentemente. Ya hay como un interés puesto en lo que debería haber sido siempre, en cómo informar. Es muy interesante la información. Sí, claro, lo que pasa es que la habíamos perdido. Lo que nos interesaba era con quién estás, quién te paga, para quién trabajas. Pero vos crees que eso terminó. ¿Vos sos de los que creen que había grietas y que hay una grieta por curar? ¿Hay grieta, no hay grieta? Qué sé yo, si hay grieta. Claro que hay grieta y que demás, y que hay gente que la quiere mantener y la quiere profundizar. De los dos lados. Ahora, eso te iba a decir. De los dos lados. Eso te iba a decir. ¿No te da la sensación esa de que también es funcional para cierto sector del macrismo mantener eso? Hay mucha gente que, bueno, del lado del kirchnerismo, la grieta es fundamental. Pero del otro lado... Por cómo se construye, además. Siempre se construyó bueno, en porque de eso han oposición a vivido. algo. De eso han vivido. Ahora, del otro lado, hay mucha gente que no puede sostener su propio discurso si no pone en una especie de tribunal al kirchnerismo para que se confiese, ¿no?, como populismo corrupto, ¿no?, que Macri ante el Congreso diga que la situación que heredó es realmente una porquería. Bueno, es lo que le pidieron que hiciera. De alguna manera parecía que a esos sectores se llenaron con el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, ¿no? Claro, le habían pedido que diga que heredó una especie de cosa insoportable, etcétera, como si los argentinos durante tantos años no hubiéramos sabido nada. Es decir, nos han bombardeado desde los diarios de la llamada oposición antes con todos los desastres. En el año 2011 votaron a Cristina 54 contra 16. No era porque nadie sabía nada. Eso de que el pueblo nunca sabe nada, nunca sabía nada durante la dictadura, nunca sabía nada durante Menem, nunca sabía nada durante el kirchnerismo, que ahora hay... Bueno, eso es una especie de... no creo que sea una ingenuidad, es un propósito de crear grietas de uno y de otro lado. Pero lo que yo veo es que en realidad, y eso creo que es algo positivo de Lombardi, que estuvo acá, de la parte de comunicación, que abrieron el panorama. Entonces ahora realmente tenemos algo de qué hablar. No tenemos que ser reactivos ante lo que el otro me dice, porque si no me va a tomar por, y yo lo voy a tomar por. A eso que nos acostumbramos durante tantos años, de repente ese juego parece
parar. Bueno, ahora veamos qué tenemos que decir. O sea, ¿cómo vamos a elaborar alguna idea? Porque no tenemos todo sobre la mesa, ni es aparentemente claro el panorama, la región en la que está la Argentina es muy compleja, los temas son muy difíciles. Ahora tenemos que ver hasta dónde nos da nuestra cabeza. Por supuesto que va a haber gente que va a decir, no, yo quiero volver a lo de antes, yo quiero saber si vos estás con la Corpo, estás contra la Corpo, etcétera. Pero poco a poco, si tenemos suerte, esas voces van a ser anacrónicas. Gracias, Tomás. Quédense ahí, que nos queda la última tanda y enseguida volvemos.